¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de estar reunidos, de estar contigo, Señor, escudriñando tu palabra, Señor, edificándonos cada día, Señor, con tu bendita palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanitos en la fe, Señor, que cada lunes, Señor, están atentos a este tiempo, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos corrija, el que nos enseñe. Padre, muchas gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. Sé tú, Señor, hablando a través de mí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. Hoy vamos a hablar sobre eh, las sobre el pecado, amados hermanos, que este, que trastorna la mente del ser humano, del, del hombre. Amén. Vamos a hablar sobre eso. El pecado trastorna la mente humana. ¿Y qué es trastornar? Es desordenar, eh, causar un desbarajuste en nuestra mente, alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Eso es trastornar. Es decir, que el pecado viene a hacer un desbarajuste en nuestra mente, viene a hacer un desorden total, a no dejarnos pensar de la manera correcta, a llevar actitudes, acciones, ¿verdad? Que muestran desorden en nuestra mente. Y cuando consideramos las consecuencias de no ser salvo, indudablemente, amados hermanos, pensamos en el castigo final que uno sufrirá por toda la eternidad. Y esto es verdad, hermanos, amigos que nos escuchan. Cuando reconsideramos o venimos a la conclusión de que si no somos salvos, definitivamente eh, el castigo final que ha de sufrir la persona, ¿verdad? Que no quiere nada con Dios, que le da la espalda a Dios, indudablemente sufrirá toda la eternidad. Sin embargo, ninguno puede alejarse de Dios sin experimentar resultados profundos en esta vida presente. Esto es verdad, hermanos. Nadie, absolutamente nadie, ¿verdad? Eh, puede alejarse de Dios o puede darle la espalda a Dios sin tener o experimentar resultados terribles y profundos en la vida presente, en la vida que estamos viviendo. Y no solamente en la vida presente, amados hermanos, en nuestra vida presente causa estragos terribles, pero no solamente eso, sino que además a a nuestro futuro, a donde vamos a pasar la eternidad. Entonces, la insensibilidad espiritual del hombre le ciega en su estado de pecado de una manera tremenda que lo puede llevar a una condición aún más terrible y mortal que cualquier otra cosa. Entonces, debemos de entender esto, amados hermanos, quienes ya hemos sido recibido la salvación a través de nuestro arrepentimiento de nuestros pecados y que si nosotros decidimos alejarnos de Dios, indudablemente, hermanos, vamos a experimentar un, una situación terrible en nuestras vidas, vamos a experimentar en nuestra vida eh, situaciones muy difíciles. Y te acuerdas que hablábamos del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando se olvidaban de Dios, empezaba a haber una decadencia espiritual en la vida de los
israelitas. Y eso mismo sucede con aquellos que hemos recibido a Cristo y que ya formamos parte del reino y que nos alejamos de Dios, comenzamos a tener una decadencia espiritual, comenzamos a tener ruinas espirituales, amados hermanos. Y eso tenemos que pensarlo, en que definitivamente cuando el hombre que ha recibido a Cristo decide alejarse de Dios, va a experimentar indudablemente una situación trágica en su vida. Pero también debemos de pensar, ¿verdad? En el hombre sin Dios, en aquellos hombres que le dan la espalda a Dios, que no quieren nada con él, que hacen burla de Dios y que su insensibilidad espiritual, es decir, su falta de sensibilidad a las cosas espirituales, ¿verdad? Les ciegan totalmente en su estado pecaminoso, es decir, que a causa del pecado pierden toda sensibilidad espiritual y de esa manera, ¿verdad? En esa condición de ceguera espiritual, su condición es aún todavía mucho más mortal. ¿Por qué? Porque además de sufrir las consecuencias de su falta de sensibilidad espiritual a causa del pecado, está caminando hacia un precipicio que lo va a llevar a la muerte, no solamente espiritual, sino física, a la muerte física y a no tener la oportunidad de arrepentirse. Entonces, no podemos pasar por alto el resultado insidioso que el pecado tiene en la mente de un individuo, en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque el pecado hace, ¿verdad? En la mente del individuo, que su entendimiento esté entenebrecido, porque así lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:18. Dice la palabra de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjate que qué tremendo lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje de la Sagrada Escritura de Efesios, ¿verdad? Entonces, el resultado terrible que trae el pecado en la mente del ser humano, ¿verdad? Es su falta de entendimiento. ¿Y por qué sucede esto? Porque está entenebrecido su entendimiento, es decir, no hay luz en él, no hay, decíamos que el pecado trastorna. ¿Por qué? Porque su mente está siendo alterada por el pecado de tal manera que está entenebrecido. Su mente batalla constantemente contra Dios porque no puede someterse a su ley. El hombre sin Dios todos los días está batallando, está peleando con Dios, está en un momento dado confrontando a Dios, preguntándole a Dios, haciendo mil cosas en contra de Dios. Y a causa de ello, pues no puede el hombre, ¿verdad? El hombre que tiene entenebrecido su entendimiento no puede someterse a la ley de Dios. La encuentra absurda, la encuentra que no lo puede hacer, encuentra con que es una ley incapaz de que la podamos cumplir. Mira lo que dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y esto es verdad, hermanos, al tener la mente entenebrecido, el ser humano a causa del pecado, no puede someterse a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estudiado anteriormente. La carne, ¿verdad? Es enemistad de las cosas de Dios, es enemistad en contra de todo lo que Dios ha establecido. Entonces, ya estudiamos anteriormente, ¿verdad? Que la carne siempre va a desear hacer pues aquello que le gusta. Por lo tanto,
La carne nunca va a desear buscar de Dios y hacer lo correcto. Siempre va a desear la carne hacer lo que a ella le agrada, aunque esté infringiendo leyes terrenales, leyes divinas, no le va a importar, porque la carne busca su deseo, busca hacer lo que le agrada a la carne, y la carne es totalmente contraria a los deseos del espíritu. Acuérdate que ya estudiamos eso, el hombre natural lo único que desea es darle rienda suelta a los deseos de la carne. Mira lo que dice también segunda de Corintios 4, 3 al 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí, en este pasaje de la Sagrada Escritura de Corintios, Pablo nos describe la ceguera intelectual que afecta a todos los que no son convertidos, es decir, la ceguera de su entendimiento, porque acabamos de leerlo, ¿verdad? Que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto, hermanos, está hablando de que está a causa del pecado, no hay entendimiento y por lo tanto no pueden entender, no pueden comprender la palabra, no pueden entender los designios de Dios. Cada acción comienza siempre con un pensamiento, porque el pensamiento viene primero y después viene la acción, ¿verdad? Entonces, las percepciones y actitudes pasan en nuestra mente se incuban las cosas para después llevarlas a cabo. Nuestra vida presente y nuestro futuro eterno dependen totalmente, amados hermanos, de quién controla nuestra función intelectual, es decir, de a quién le hemos cedido nuestra voluntad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice en Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros le cedemos, ¿verdad?, autoridad al pecado en nuestras vidas, nos vamos a convertir en esclavos del pecado, ¿verdad? Por eso el hombre sin Dios es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque hace todo lo que su naturaleza caída le pide que haga y él lo hace, ¿verdad? Le da rienda suelta a los vicios, como el cigarro, las adicciones a sustancias ilícitas, al adulterio, al asesinato, al robo, cada uno, ¿verdad?, conforme a la condición de que en esa persona se encuentra. Entonces, nuestra vida presente va a depender mucho, ¿verdad? Nuestra vida presente y nuestro futuro, y sobre todo nuestro futuro eterno, van a depender de quien esté controlando nuestra función intelectual, es decir, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra voluntad. Y tenemos que decidir a quién le entregamos nuestra voluntad, si a Dios o a Satanás, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque la ceguera que Satanás impone en los inconversos, es decir, a todos aquellos que rechazan a Dios, no permanece en el mismo nivel, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Eso va subiendo de tono. Muchas personas, ¿verdad?, que incluso están hundidos por ejemplo, en las sustancias ilícitas, comenzaron nada más probando, pero
fueron avanzando, avanzando a tal grado que hay personas que roban, hasta matan para poder obtener dinero, para poder conseguir esa sustancia que se las está demandando su cuerpo, que ese pecado está demandando para que sea saciado. Entonces, aumenta cada día y es una condición permanente. Es decir, la persona que está en constante pecado es una condición permanente, constantemente está pecando y pecando. Mira lo que dice Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está hablando, ¿verdad? De que si nosotros, ¿verdad? Nos sometemos a alguien para obedecerle, nos vamos a convertir en esclavos, ya sea, dice la palabra de Dios, ya sea para el pecado que nos lleva a la muerte, nos convertimos en esclavos del pecado, ¿verdad? Y nos hacemos desobedientes, ¿verdad? Y también dice, o bien, ¿verdad? Te conviertes en esclavo de Dios y para obediencia o para justicia. Nada más que hay que recordar, ¿verdad? Que Satanás hace esclavo a las personas, los somete y aunque ellos ya no quieran, los siguen sometiendo. Pero con Dios es diferente. No somos, nosotros decidimos ser esclavos por amor. Y esclavo quiere decir servidores de Dios por amor, por voluntad propia. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, amados hermanos, cerca del final de su ministerio, se paró ahí, fuera de la ciudad, y expresó las siguientes palabras de Lucas 19:42. Dijo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Este es un escenario trágico, amados hermanos, que todavía hasta el día de hoy sucede en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor en este día, amigo que nos escuchas y que has rechazado a Cristo o que no has querido tomar la decisión de reconocer tu condición y rendirte a los pies de Cristo, el Señor te dice hoy, si conocieses lo que es para tu paz, es decir, si tú te permitieras conocer lo que es bueno para tu paz. Pero dice el Señor, ¿verdad? En esta parte de acá, del texto que acabamos de leer, dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Y por qué está encubierto? Porque no quieres escuchar la palabra, no abres tus oídos, no tienes ese deseo de recibir la palabra de Dios. Y entonces permaneces con con una ceguera, ¿verdad? Y eso hace que el mensaje de Dios esté encubierto para ti, es decir, que no le encuentres chiste, que escuchas el mensaje y dices, ay, pues eso no me interesa, se oye muy bonito, pero eso no es para mí, ¿verdad? El no aceptar el mensaje de Dios con el tiempo destruye tu capacidad para entenderlo. Entre más te resistas al mensaje de Dios, más y más se va a destruir tu capacidad de entender el mensaje de Dios para tu vida. Amén. La ceguera intelectual, es decir, el entendimiento de los inconversos, llega a afectar todas las áreas de su relación con Dios. Son ciegos a toda verdad espiritual. Escuchen una y otra vez la palabra de Dios, escuchen una y otra vez las verdades espirituales, las verdades que están escritas de la Biblia, se niegan por completo a no escuchar y no
no le encuentran ningún chiste, les parecen necio, le parece absurda, les parece que son fábulas, les parece que son cosas absurdas que la gente les predicamos, ¿verdad? Y la Biblia definitivamente es un libro cerrado para ellos, es decir, no les interesa ni siquiera por curiosidad abrirlo, no les interesa escuchar nada de lo que esté allí escrito, les parece que es solamente historias, ¿verdad? Que a alguien se les ocurrió. Son totalmente insensibles de todos los valores morales que la palabra de Dios enseña. Por lo tanto, adoptan modelos establecidos por el sistema de este mundo. Mira lo que dice Proverbios 10, 21 y 23. Dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Fíjate qué tremendo estos dos textos, ¿verdad? Nos habla de que los labios de los justos apacientan a muchos, es decir, les dan palabras de aliento, les recitan la palabra de Dios, que son como ríos, ¿verdad? De agua fresca para sus vidas. Pero dice que los necios mueren por falta de entendimiento. Ellos se les dice, ¿verdad? Que allá adelante hay un tropezadero y no quieren escuchar y van directo a ese tropezadero. Ajá. Y dice también en el 23, dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad? Y lo vemos todos los días, de la gente insensata, de la gente malvada, haciendo cosas terribles que les parecen divertidas, ¿verdad? Les parece divertido hacer maldades hacia otros. Todo eso, les parece correcto. Dice Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Dice en este otro versículo también que el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, siempre lo ve como menos, no le interesa, ¿verdad? Entonces, todos aquellos, ¿verdad?, que desprecian la palabra de Dios es porque están en una ceguera totalmente en cuanto a lo espiritual, a toda verdad espiritual. No quieren escuchar nada, no les interesa nada. Son personas que se niegan totalmente a escuchar las cosas de Dios. Les parecen fastidiosas, les parecen tontas. Ajá. Entonces, vemos, ¿verdad? También en Proverbios 17:16 dice aquí, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Y esto es verdad, hermanos. ¿De qué le sirve a una persona, verdad, tener la economía para prepararse, verdad, y ser una persona con mucho conocimiento si no tiene entendimiento? ¿Verdad? Pues, conocemos, ¿verdad? Yo creo que a ti también probablemente te ha pasado, ¿verdad? Encontrar personas con hasta con un título, ¿verdad? De que son personas preparadas, que estudiaron mucho, pero son personas que a veces cosas tan sencillas, ¿verdad? Tan simples, no las entienden porque no tienen entendimiento. Entonces, de nada les sirve, ¿verdad? A las personas que tengan tanto si no tienen el entendimiento. Amén. Entonces, la mente del pecador, de todo aquel que no quiere, ¿verdad? Venir a Cristo y que se empeña en seguir pecando, está ciega en cuanto a su responsabilidad hacia Dios porque no comprende. Es decir, que el hombre pecador, ¿verdad? Está ciega en cuanto a hacer lo bueno, hacer lo correcto, no tiene entendimiento. El hombre sin Dios cree que lo que está haciendo está bien, ¿verdad? Están convencidos, ¿verdad? De que
Dios, de que a Dios no le interesa la humanidad, que no le interesa la sociedad y que a Dios le da poca importancia al pecado del hombre. Ellos llegan a esa conclusión, ¿verdad? El, el hombre, ¿verdad? Que no tiene a Dios, incluso llega a decir, ¿verdad? Yo no sé si has escuchado, ¿verdad? Cuántas veces el hombre dice, pues no, que Dios es amor y todo lo que pasa, pero como es el hombre está sin Dios, está su mente entenebrecida, no pueden entender que todo lo que está sucediendo es precisamente consecuencia del pecado y que cada día el hombre se empeña en seguir pecando y cada día el pecado va subiendo de nivel y que a lo mejor el que comenzó robándole monedas a una mamá de su bolsillo, ya llegó a un extremo, ¿verdad? De que a lo mejor ya es un ladrón, ¿verdad? Consumado. Aquel que comenzó, ¿verdad? Fumando un cigarro por pues por tentación, por probar, resulta que ahora ya se acaba dos, tres cajetillas diarias, ¿verdad? Aquel que comenzó probando, ¿verdad? Una sustancia ilícita por curiosidad, ahora mata o roba para poder tener dinero para conseguir esa sustancia, ¿verdad? Entonces, el hombre va subiendo de nivel en el pecado, ¿verdad? Está ciega, no comprende, ¿verdad? No se da cuenta de que su naturaleza pecaminosa le lleva a seguir avanzando en el pecado. Y llegan a creer que Dios, ¿verdad? Es el culpable de todo lo que está pasando. Y por lo tanto piensan también que Dios ha olvidado de la humanidad y que por eso todo sucede. Incluso en Ezequiel 9:9, la palabra de Dios nos habla de cómo incluso en el pueblo de Israel la gente llegó a mencionar eso. Dijeron ellos, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. En ese tiempo, como en nuestros tiempos, ¿verdad? El pecado estaba en abundancia, ¿verdad? Y la gente decía, pues es que están sucediendo tantas cosas y tal parece que Jehová ha abandonado, nos ha abandonado y que no ve todo lo que está sucediendo. Y eso, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? El hombre sin Dios llega a pensar lo mismo. En su naturaleza caída, en su naturaleza llena de pecado, no se da cuenta que precisamente el pecado es el que ha llevado que estemos viviendo en un mundo tan lleno de maldad, tan caótico. Amén. La mente de los inconversos ignora por completo, amados hermanos, los propósitos eternos de Dios. Ellos no comprenden que la historia de la humanidad no es un asunto desligado a los propósitos de Dios, que el mundo no vaga sin rumbo. Ellos no pueden entender eso. La mente de los inconversos, la mente de la gente que rechaza a Dios, ignora por completo el propósito de que Dios tiene. Ellos no pueden comprender la historia de la humanidad desde que Dios formó al primer hombre y de todo lo que ha sucedido a causa de la desobediencia de ese primer hombre. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos no pueden entender que toda la historia, ¿verdad? Todas las consecuencias del pecado no es un asunto desligado a los propósitos de Dios y que el mundo no va, no está, vagando sin rumbo. El mundo no está girando sin rumbo, sino que Dios tiene un propósito para ese mundo que Él creó y sobre todo para su creación humana. Y por eso mandó a Jesucristo. Entonces, mira lo que dice en Primera de Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
Exactamente, ¿verdad? Acabamos precisamente de hablar al respecto, ¿verdad? De que el hombre, ¿verdad? Su mente está tan entenebrecida, ¿verdad? Porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, para el hombre sin Dios, para el hombre pecador, para el hombre que le da la espalda a Dios, todas las cosas de Dios le parecen locura y no las puede entender, pero también dice la palabra de Dios, porque se han de discernir espiritualmente, es decir, para poder entender las cosas espirituales necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de su espíritu, necesitamos ser regenerados, necesitamos ser perdonados de todos nuestros pecados, necesitamos nacer de nuevo. ¿Te acuerdas que el Señor, cuando Nicodemo lo fue a ver, le dijo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo, siendo viejo, volver a entrar al vientre de mi madre? El Señor le dijo que las cosas de Dios se deben de entender espiritualmente, ¿verdad? Dice, nacido de nuevo, es decir, espiritualmente, que nazcamos a una nueva vida en el espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira lo que dice también a este respecto, ¿verdad? Porque las mentes ciegas han olvidado la base espiritual del hogar y la familia, lo sagrado del matrimonio y sus votos. ¿Te suena todo esto? Esas mentes ciegas, ¿verdad? Entenebrecidas por el pecado, han olvidado la base espiritual del hogar. Han olvidado las bases espirituales del hogar y de la familia, lo sagrado del matrimonio y sus votos, ¿verdad? Ahora podemos ver un sinfín de situaciones que van totalmente contrarias a las reglas espirituales de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios en primera, en segunda de Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Ajá. Entonces, aquí segunda de Timoteo nos habla precisamente, ¿verdad? Que así como aquellos hombres en su tiempo resistieron a Moisés, ¿verdad? Eh, eh, también en nuestros días podemos encontrar hombres, ¿verdad? Eh, eh, sin entendimiento, que resisten la verdad, que cuando escuchan las cosas divinas, las rechazan contundentemente, no quieren escuchar, no les interesan, no resisten escuchar la verdad, son hombres corruptos de entendimiento, es decir, que su entendimiento está corrompido y dice que aquí que son réprobos en cuanto a la fe, es decir, son condenados en cuanto a la fe, son personas que a través de sus hechos, de sus pecados, de su constante caminar en el pecado, están condenándose a sí mismos. Ajá. Entonces, y déjenme decirles, amados hermanos, que los esclavos ciegos de Satanás han llegado a ser increíblemente insensibles, de una manera extraordinaria. O sea, uno se sorprende al ver a estas personas que son cegadas por Satanás, cómo son tan insensibles al valor de la vida humana. Porque podemos ver, ¿verdad? Constantemente, amados hermanos, en las noticias, ¿verdad? Cómo hablan, ¿verdad? De sobre el deshacerse de los bebés, ¿verdad? Con una manera tan y tan escandalosa, ¿verdad? Es repugnante, amados hermanos, escuchar, escuchar incluso, ¿verdad? Cómo las partes del cuerpo de un feto las usan para experimentos médicos. O sea, son ya tan insensibles que les encuentran un
un uso a esos pequeños fetos, ¿verdad? Entonces es indescriptible, ¿verdad? Escuchar que usan ese material, es decir, esos pequeños fetos los van a usar para experimentos para que no se desperdicien, como si fueran pedazos de madera o de plástico, y se les olvida que son trozos de un ser humano que han despedazado. Eso es terrible, amados hermanos. Mira lo que dice Romanos 1:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que lo practican. Fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces, cuando yo veo, ¿verdad? Estas noticias, la verdad que sí me sorprenden porque es increíble, increíble, amados hermanos, ver todas estas cosas. Y cuando leemos esta parte de la Sagrada Escritura, nos entendemos que Dios volteó su rostro de esas personas y los deja que se envilezcan más porque no entienden, se han cerrados, tienen el corazón endurecido, la mente la tienen obstruida, no quieren saber nada de Dios. Entonces, es tremendo. Nuestra nación, amados hermanos, ha tenido mucha oportunidad para ver la gloriosa luz del Evangelio. Por lo tanto, la ceguera que ha resultado de haber rechazado la luz es totalmente espantosa. Y esto es verdad, amados hermanos. Nuestra nación ha tenido la oportunidad de escuchar y de ver la luz gloriosa del Evangelio, pero la han rechazado. Porque sabes una cosa, amado hermano, mucha gente está muy cómoda con su pecado y por lo tanto la ceguera que ha resultado de haber rechazado la luz del Evangelio es sumamente espantosa. Cada vez vemos personas haciendo cosas tan terribles y que no sienten la menor, su conciencia está tan cauterizada que no sienten el menor dolor o la menor pena por hacer algo indebido. Por lo tanto, amados hermanos, como creyentes, debemos de tener cuidado que nuestra mente no sea influida por las ideas del mundo, por las ideas de los mundanos cuyas mentes están cegadas por Satanás. No debemos de ninguna manera aceptar sus ideas sobre la religión, sobre la moralidad, sobre el matrimonio, sobre el aborto, sobre la pornografía, sobre los entretenimientos y cualquier otro tema que tenga que ver con las leyes morales y espirituales. Tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado y no dejarnos influir en cualquiera de los temas que puedan afectar nuestra relación con Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mira lo que dice también en Efesios 4:23, dice 4:22, perdón, voy a leer desde el 22 hasta el 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, mira lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Estamos hablando que como creyentes debemos de tener mucho, mucho cuidado de no ser influidos por gentes, ¿verdad? Por gentes que tienen la mente entenebrecida y no dejarlos que influyan en nuestras vidas en ninguna de las áreas de nuestras vidas. No debemos hacerles caso en cuanto a sus ideas, porque son ideas retorcidas, ideas que no van de acuerdo con los principios divinos en cuanto a la religión, en cuanto a la moral, en cuanto al matrimonio, en cuanto al aborto, en cuanto a la pornografía, en cuanto a los entretenimientos, ¿verdad? Y cualquier otro tema que tenga que ver con las leyes morales y espirituales. Amén. Dice en Hebreos 8:10 también, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. El Señor ha escrito, amados hermanos, sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, debemos de recordar siempre lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque el raciocinio de los que son cegados por Satanás puede parecer convincente, pues el diablo les da sagacidad y astucia, ¿verdad? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque el raciocinio de ellos está tan cegados por Satanás que sus conclusiones, ¿verdad? Sus razones pueden parecer convincentes, pues les da cierta sagacidad y cierta astucia mundana. Pueden presentar su causa con mucha intrepidez, es decir, pueden echarnos una verborrea y decirnos, es que mira, hay mil explicaciones de una manera muy intrépida. Están todos ellos unidos para desafiar la verdad. Todos ellos se unen y lo vemos cada día, amados hermanos, en el diario vivir. Dicen en Hechos 19:34, te voy a dar un ejemplo de ello, dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. En esta parte de la Sagrada Escritura, el pueblo de los Efesios, ¿verdad? Eran idólatras y gritaron por 2 horas para testificar de la grandeza de su diosa Diana. El mensaje de los siervos de Satanás puede ser muy amenazante cuando todos sus seguidores se unen contra el pueblo de Dios, como le hicieron aquel día en Efeso. Ellos, ¿verdad? Empezaron a gritar y a levantar la voz de una manera terrible que pudo sonar amenazante, ¿verdad? En ese momento. Y eso lo podemos ver en nuestros días, ¿verdad? Todas las cosas que hacen retorcidas, que no son aceptables por Dios, cada vez levantan tanto la voz que pudiera sonar amenazante para el pueblo de Dios. Pero debemos de entender, amados hermanos, que mayor es el que está con nosotros que el que está con nosotros. Los que tienen sus mentes cegadas por Satanás han desarrollado un vocabulario que tiende a restar importancia a los pecados más abominables. Esto es verdad, amados hermanos. Todas aquellas personas que tienen la mente entenebrecida y que están cegados por Satanás, de verdad que han desarrollado un vocabulario tan incluyente y tan falso, ¿verdad? Y este vocabulario, ¿verdad? Tan retorcido tiende a restar importancia a todos los pecados más abominables, ¿verdad? Eh, tenemos ejemplos, ¿verdad? En Estados Unidos, ¿verdad? Hubo una persona, ¿verdad? Que convocó a una conferencia con los medios de comunicación cuando en la Cámara de Representantes se le censuró por una relación homosexual que tuvo con un joven ayudante de su oficina. Y en su declaración a los reporteros audazmente procuró blanquear su comportamiento al decir que había cometido un grave error. Y mira lo que dice Tito,
1, 15 al 16. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad? Únicamente dijo, es que cometió un grave error, ¿verdad? Y pues son hombres, ¿verdad? Que están tan corrompidos que sea el pecado que cometen, lo ven como un pequeño error, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Esas personas se llenan la boca diciendo, ¿verdad? Que creen en Dios, pero lo niegan con sus hechos abominables. Amén. Al rechazar los valores basados en la Biblia, esta gente afirma que son modernos y liberados. Para ellos, el homicidio de los niños no nacidos es solamente el derecho de la mujer. La homosexualidad solamente es otro estilo de vida. Proclaman que los intentos de prohibir la pornografía y las películas sensuales son una censura. Ellos, para cada cosa incorrecta, encuentran siempre una razón para decir que están en lo correcto, ¿verdad? Entonces, si matan a los niños no nacidos, ellos eh, abogan, ¿verdad? Y gritan que están peleando por los derechos de la mujer, porque la mujer tiene derecho a hacer lo que quiere con su cuerpo. Y los homosexuales, ¿verdad? Dicen, ¿verdad? Que pues es un estilo de vida y que deben de respetarse, porque el amor es amor, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Cuando se prohíbe, ¿verdad? La pornografía, cuando se prohíben películas subidas de color y cuando son tantas cosas, ¿verdad? Como las que vemos actualmente, inmediatamente claman y se enojan porque dicen que eso es censura. Las personas con principios morales se ofenden al ver palabras obscenas, incluso en camisetas, amados hermanos, eh, en una escuela, ¿verdad? Un director de una escuela le prohibió el uso de tales camisetas a los alumnos y estos le acusaron de violar sus derechos de los estudiantes. Entonces, ahí también pueden andar y decir, y no se les puede decir nada porque se violan los derechos de los estudiantes. Derechos, entre comillas, ha llegado a ser una palabra favorita de esta gente, porque casi es una religión para ellos. Desde su punto de vista, casi todo esfuerzo de reprimir la maldad de nuestros tiempos viola los derechos de alguien. Y eso, hermanos, es verdad, tristemente, ¿verdad? Cuando nos entregamos al Señor, nuestras mentes son liberadas del dominio de Satanás. Por medio del nuevo nacimiento, recibimos una nueva naturaleza que es sensitiva a las cosas de Dios. Nuestro entendimiento espiritual se ilumina, como lo dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí, ¿verdad? Vemos que la gente que está entenebrecida ha llegado a ver, ¿verdad? Que todos los esfuerzos por querer eh, reprimir la maldad de nuestro tiempo se le llama violar los derechos de alguien. Pero cuando nosotros nos entregamos al Señor, nuestras mentes, amados hermanos, son liberadas y recibimos, ¿verdad? Una nueva naturaleza que es sensitiva a las cosas de Dios, que es sensitiva a lo correcto. Nuestro entendimiento espiritual se elimina y podemos ver claramente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria del Señor para sus santos? Nuestra mente es vivificada por el Espíritu Santo y puede comprender entonces las verdades espirituales que antes estaban encubiertas para nosotros. Mira lo que dice Primera de Corintios 2, 9 al 10. Antes bien, como está escrito,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor y Él entonces cambia toda nuestra forma de ser. Él renueva nuestro entendimiento, abre nuestro entendimiento, nos da su Espíritu Santo. Mira, en Romanos 12:2, Pablo nos amonesta a guardar nuestra mente abierta a la influencia regeneradora del Espíritu Santo, porque este es el antídoto a la influencia engañosa de la propaganda de Satanás, que contundentemente ensordece el oído de los que han endurecido su mente. Creen que si se sienten bien, están bien. Este pensamiento es totalmente contrario a la enseñanza de la Biblia, la cual enseña que debemos entrar por la puerta angosta y andar por el camino angosto. En primera de Juan 5:19, primero vamos a leer Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si ya hemos sido renacidos de nuevo, amados hermanos, no debemos de conformarnos a las situaciones, a las cosas, a la influencia de este sistema, de este mundo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque la influencia de Satanás es tremenda, amados hermanos. No debemos de dejar que nos engañe, ¿verdad? Con toda su propaganda engañadora y que ensordezca los oídos, ¿verdad? La gente cree, ¿verdad? La gente sin Dios cree que si están bien, está bien. Entonces, mira lo que dice en Mateo. En primera de Juan 5:19 dice: sí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando tú y yo venimos a Cristo, sabemos, porque el Espíritu mismo nos confirma que somos de Dios, y también podemos ver claramente que el mundo entero está bajo el maligno, bajo la influencia del maligno. Y en Mateo 7:13 al 14 dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Dice el Señor, ¿verdad? Él nos invita, ¿verdad? Él dice: creen que si están bien, que si se sienten bien, está bien. Y ese pensamiento está totalmente contrario, ¿verdad? Porque la enseñanza de la Biblia nos enseña que debemos de entrar por la puerta angosta, que es Cristo, y andar en ese camino que es Cristo. No debemos de cambiar la doctrina que está basada en la Biblia por un credo engañoso, ¿verdad? Que constantemente declara la gente cuya mente está cegada por el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4:3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿verdad? No debemos de cambiar la doctrina, las enseñanzas de Cristo que están en la Sagrada Biblia por una verborrea, ¿verdad? De la gente cuya mente está cegada y entenebrecida por el Dios de este siglo, que les ha cegado el entendimiento para que no entiendan las verdades divinas. Pablo escribió esto muy hábilmente en Primera de Corintios 2,
14. Dice la palabra de Dios, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amados hermanos, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, amados hermanos, hoy hemos hablado, ¿verdad? De que el hombre sin Dios no puede percibir las cosas espirituales. El hombre natural no las puede percibir porque son del Espíritu de Dios y se tienen que discernir espiritualmente, porque el pecado, amados hermanos, como hemos visto en este estudio, trastorna la mente, la tuerce, de tal manera que el enemigo, ¿verdad? Entenebrece la mente del ser humano y no lo deja entender las cosas espirituales. Amados, hoy concluimos este estudio, ¿verdad? Vamos a orar para concluir el estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanitos, Señor, que estuvo hoy conectado, Padre. Gracias. Te bendigo, Señor, bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanitos, Señor, de las personas que escuchan este estudio, Padre Santo. Padre, te doy gracias por esta estación de radio que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor. Bendícelo, Señor. Derrama, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para que él siga, Señor, administrando de manera sabia y correcta, Señor, esta estación en la cual se difunde, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los siervos, Señor, que participan en esta estación, Señor, para difundir tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno, Señor. Entre ellos, Señor, una servidora, Padre. Gracias, Señor, por mi pastor. Bendícelo, Señor, Doroteo Rivera Zarza, por su esposita. Adriana Herrera Ortiz, bendice sus vidas, Señor. Bendice, Señor, a tus siervos, Señor. Gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Señor, porque estamos prontos, Señor, a recordar, Señor, tu nacimiento, tu venida a este mundo, Señor, para reconciliarnos con el Padre. Gracias, Señor, porque viniste a morir por cada uno de nosotros. La fecha exacta no la sabemos, Señor, pero sabemos que viniste, Señor, que estuviste en este mundo, Señor, que naciste, Señor, en este mundo, Padre Santo, y que tú, Señor, fuiste a la cruz por cada uno de nosotros, Señor, que moriste y que al tercer día resucitaste, Señor, y que ahora te encuentras a la diestra del Padre, Señor. Gracias, Señor, por haber perdonado mis pecados, Señor. Por ahora ser, Señor, parte de tu familia, Señor. Por ahora, Señor, ser hija de Dios. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias. Gracias. Amén. Gracias, amados hermanos. Me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Collas de Tizayuca. Nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga. El Señor les guarde.